Todos le tememos a la muerte y sin embargo no sabemos qué pasa cuando morimos. Esta es una pregunta que siempre ha sido encarada de manera filosófica, espiritual o incluso religiosa, pero la verdad, esta es la primera vez en la historia que podemos encararla científicamente. Cuando la gente habla de este tema sin mostrar la evidencia real que existe al respecto, y cuando digo evidencia real me refiero a las publicaciones científicas que tenemos, se está quedando en el borde de algo que realmente es sorprendente. Cuando hay algo publicado científicamente, eso significa que ha sido validado por pares, pero también que se ha liberado del gran sesgo humano de la creencia previa. Pero cuidado, esto afecta tanto a unos como a otros. Tanto la persona más espiritual que cree sin necesidad de evidencia, como el científico materialista que descree aún en presencia de la evidencia, están usando el mismo sesgo de creencia previa. Aquí te voy a mostrar toda la evidencia verdadera que tenemos con respecto a las experiencias cercanas a la muerte. Y sobre todo, te voy a mostrar esas publicaciones. Porque solo decir, científicos de la universidad tal demostraron tal cosa y no te muestro la evidencia real de eso, es lo mismo que la nada. Creer en la ciencia de esa manera es lo mismo que la fe. Bueno, espero que sean conscientes del momento histórico que está viviendo la humanidad, la primera generación de seres humanos conscientes de su propia conciencia. Que lo disfruten. En primer lugar, tenemos que diferenciar la muerte clínica de la muerte biológica. La muerte clínica es aquella que ocurre cuando el corazón se ha detenido. Aproximadamente 20 segundos después de que se ha detenido el corazón, comienzan a detenerse las funciones cerebrales, hasta que llegan a un electroencefalograma lineal. Luego de aproximadamente 20 minutos de que se ha detenido el corazón, además empiezan a morir las células cerebrales y ya comienza la irreversibilidad del proceso y ya no se puede realizar una resucitación. Las experiencias cercanas a la muerte ocurren en este periodo entre los 20 segundos post-paro cardíaco y los 20 minutos antes de que empiecen a morir las células cerebrales. Los pacientes son rescatados, resucitados en ese periodo. Y sin embargo, las experiencias que tienen estos pacientes ocurren con un cerebro detenido. Entonces, las dos primeras evidencias más importantes que tenemos de la veracidad de las experiencias cercanas a la muerte es que ocurren con electrocardiograma lineal y con electroencefalograma lineal, es decir, con corazón y cerebro detenido. Pero hoy también sabemos que los cerebros que están electrofisiológicamente detenidos no pueden almacenar recuerdos. Además, estos pacientes tuvieron el paro cardíaco durante una cirugía, muchos de ellos, es decir, estando bajo el efecto de anestesia. Y hoy se sabe que en ambos casos, con el cerebro electrofisiológicamente detenido o bajo efecto de anestesia, no se pueden almacenar recuerdos en la memoria, ni reciente ni continua. Esto significa que los pacientes no deberían recordar nada de lo que pasó durante este periodo de tiempo. Y sin embargo, en muchos casos recuerdan las conversaciones que tuvieron los médicos e incluso muchas cosas que ocurrieron en la habitación donde los estaban resucitando. Además, los recuerdos no pueden ser visuales ni auditivos, porque justamente por el paro cardíaco no hay irrigación ni en ojos ni en oído interno y por lo tanto estos órganos no son capaces de enviar señales al cerebro para que se guarden este tipo de recuerdos. Además, los ojos normalmente están cerrados o fijos en un punto y sin embargo estos pacientes tienen recuerdos desde distintas perspectivas que no son las de sus propios ojos. Para descartar que esto sea un efecto de la memoria previa de los pacientes, también se hicieron estudios en pacientes ciegos de nacimiento. E increíblemente se demostró que estos pacientes eran capaces de ver durante la experiencia cercana a la muerte, de ver lo que estaba pasando en la habitación cuando nunca habían visto nada. Lo importante, que además lo que podían ver fue corroborado por los profesionales que estaban realizando la resucitación. Entonces, recapitulando, tenemos personas inconscientes con cerebros hipóxicos o electrofisiológicamente detenidos bajo el efecto de anestesia, que tienen amnesia por paro cardíaco o por la propia anestesia y que aún así han tenido experiencias
claras, muy lúcidas, por cierto, lógicamente estructuradas, cosa que es incompatible con un cerebro en esas condiciones, porque está detenido. Y aún así conservaron una experiencia que es con una visión atenta, esférica, es decir, podían ver en 360 grados y más o menos las tres dimensiones simultáneamente, con una experiencia que para mi criterio es lo más sorprendente, que es más real que la vida misma. Es decir, los pacientes dicen que para ellos eso era real y que la experiencia cotidiana pasó a ser más como un sueño para ellos. Nada que ver con lo que nosotros llamamos sueños, que es lo que se esperaría de un paciente inconsciente. Pero también va acompañada la sensación de estar fuera del cuerpo, como si su conciencia se desconectara del cuerpo y comenzara a tener una perspectiva diferente de observación. Normalmente la primera parte de la experiencia, la perspectiva de observación comienza a ser por encima de su propio cuerpo y de hecho pueden observar su propio cuerpo y además sentir una profunda desvinculación del mismo. Ya no hay una identificación con ese cuerpo. Pero también hay otra evidencia que tenemos de que no hay participación cerebral en estas experiencias. En primer lugar, las experiencias cercanas a la muerte, tanto en niños como en adultos, son similares. Y también se ha demostrado que son similares en personas de diferentes culturas y religiones. A su vez, el hecho de que el 100% de los pacientes hable de la inefabilidad de la experiencia, es decir, de la incapacidad de describir lo que experimentaron, porque no había nada en su memoria previa que le permita hacer una comparación y describir lo visto, todo eso soporta que no hay participación cerebral, porque no hay influencia ni de cultura ni de conocimiento previo, como en el caso de los niños. Otra evidencia que tenemos de la no participación cerebral en la experiencia es lo que se llama la disolución del ego. Todos estos pacientes sienten que se disuelve el ego, es decir, se disuelve la sensación del yo. Hoy, desde la neurobiología, sabemos que la sensación del yo está relacionada con distintas partes del cerebro, a saber, la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior, el lóbulo parietal posterior y la llamada red neuronal por defecto. A medida que el paciente ingresa en la experiencia, va apagándose el cerebro, va sintiéndose la disolución del yo y lo más interesante, comienza a sentirse integrado con el todo, como ellos dicen, o con el propio universo. Esto también soporta la no participación del cerebro en la experiencia. Pero también tenemos otra evidencia de que los pacientes dejan de percibir el tiempo y el espacio tal cual como lo percibimos en nuestra experiencia cotidiana. Hoy sabemos, desde la neurobiología también, de que tanto tiempo como espacios son dos creaciones cerebrales que permiten que tengamos la experiencia tridimensional, espacio-temporal que nosotros tenemos normalmente. Al disolverse ese tipo de sensación, también se especula que no hay participación cerebral. Finalmente, hacia la última parte de la experiencia, los pacientes tienen una revisión de su vida. Lo interesante de esto que se ha publicado es que los recuerdos que tienen estos pacientes durante la revisión de su vida son altamente lúcidos y con una cantidad de detalles que son imposibles de tener en los recuerdos cotidianos. Muchas veces en recuerdos que son de la niñez y recordando cosas muy específicas, corroborables además, de etapas de su vida que ya habían olvidado. Y sobre todo, el grado de intensidad del recuerdo es muy diferente a cuando recordamos cualquier otra cosa. Cada recuerdo que tienen los pacientes en este estadio de revisión de la vida deja una marca emocional de aprendizaje, que es lo que hoy se sabe en la neurobiología, que genera un aprendizaje nuevo. A su vez, también ocurren fenómenos inexplicables pero ya corroborados. Por ejemplo, los pacientes se encuentran con personas fallecidas pero que ellos no sabían que habían fallecido o con familiares que ellos nunca habían conocido y que luego fueron comprobados que eran tales personas a través de la observación de fotografías post-experiencia. A su vez, también se ha demostrado una gran capacidad precognitiva en estos pacientes, siendo capaces de predecir algo que pasó en el futuro, lo dicen en el momento de la experiencia y luego es corroborado el evento que han predicho. Esto es inexplicable, pero ya está publicado en varios papers también. A mi criterio, el punto de confluencia entre lo meramente biológico, lo neurobiológico, lo espiritual e incluso lo propiamente físico es que la experiencia normalmente es de tipo fractálico. El paciente en el momento de la muerte ve
lo que él llama un túnel, pero de luces que luego se corroboró que eran de tipo fractálico, que son patrones geométricos intrincados y repetitivos, normalmente lumínicos, que se despliegan de manera infinita ante el paciente y que son similares a los que obtenemos por las matemáticas fractales e incluso se observan en la naturaleza. En la etapa del túnel ocurre eso y es como el mismo momento en donde comienza a apagarse el cerebro. Por eso han surgido diversas teorías al respecto en donde se especula que la pérdida de la sensación espacio-tiempo, la pérdida de sensación de ego y el comienzo de la sensación de la fractalidad del entorno es que en realidad estamos pensando a observar o dejar de observar la experiencia relativa creada por el cerebro y comenzar a observar la experiencia absoluta, que no es una experiencia sino la realidad propiamente dicha, a la cual no tenemos acceso a través de nuestros sentidos y del cerebro. Es como si la muerte en realidad fuera el borde entre lo meramente perceptual y lo que realmente es la realidad. Todos estos pacientes ante semejante experiencia tienen efectos que duran durante toda la vida. Principalmente pierden completamente el miedo a la muerte, comienzan a desarrollar una espiritualidad no religiosa, una gran pérdida también de los intereses de lo material. Y además, ese desapego con lo material comienza a acompañarse con un gran amor y empatía por los demás y un propósito de vida muy desconectado con lo que normalmente siguen los seres humanos. Pero volviendo al tema de la conciencia, la neurofisiología todavía no puede explicar cómo es que conservamos conciencia con un cerebro inactivo. Y es por eso que ya han surgido diversas hipótesis y teorías que dicen que la conciencia es independiente del cerebro y que se conserva post-mortem. Y aquí es donde se puso muy interesante e incluso intenso el debate científico, porque se ha literalmente dividido la ciencia en dos posturas principales. Están los científicos meramente materialistas que aseguran que hay alguna función cerebral conservada que no hemos podido medir y que eso sería lo que explica la experiencia de estos pacientes. Entre las teorías materialistas más comunes se encuentra la de que el cerebro está en estado de hipoxia, de que se liberan endorfinas y otros neurotransmisores, que es lo que le da la paz que sienten estos pacientes durante la experiencia, que hay una actividad anormal o incluso un desacople en la corteza cerebral, que hay una liberación descontrolada del psicodélico DMT por parte de la glándula pineal y que incluso podrían estar ocurriendo experiencias de sueños, de movimiento ocular rápido, intruso. La otra parte de la ciencia critica duramente este enfoque que llaman reduccionista, porque estaríamos diciendo que la experiencia quizás más importante de la historia de la vida de estos pacientes está ocurriendo con un cerebro inactivo, o estaríamos tratando de justificar esa experiencia que desde un punto de vista neurofisiológico es muy activo con una actividad residual indetectable en un electroencefalograma. A su vez, tampoco se ha logrado demostrar el aumento de concentración de DMT y es por eso que se critica este reduccionismo tratando al otro grupo como que están aferrados a la fe en el materialismo más que en la observación de la evidencia real que estamos teniendo por lo menos hasta ahora. Y es por eso que muchos científicos comienzan a decir que la conciencia en realidad es no local, más allá de que no esté limitada únicamente a la actividad del cerebro físico, tendría una existencia más amplia que es independiente también del espacio y del tiempo y que no se dedica únicamente a censar lo que ocurre en nuestro entorno, sino que en realidad recibe, filtra o incluso sintoniza, similar a lo que hace una radio que capta señales que ya existen en el aire. Nuestra experiencia cotidiana sería la recepción de señales del entorno, el cerebro procesa esas señales, crea una realidad relativa que luego es proyectada en la mente como si la mente fuera una pantalla y esa pantalla es la que es observada por la conciencia. Filosóficamente, esto implicaría que la conciencia es un campo universal, muy similar a los campos de los que habla la física cuántica en su estado más basal. Y de ese campo universal, cada individuo formaría parte y tendría una subdivisión que es observada por la experiencia subjetiva
creada por cada cerebro. Es decir, que nuestra experiencia subjetiva sería una manifestación localizada de algo mayor. Por ello, durante las experiencias cercanas a la muerte o bajo el efecto de psicodélicos o incluso mediante meditaciones profundas, se siente que la conciencia se expande, o sea, deja de estar limitada por la percepción relativa y comienza a integrarse con el todo. De hecho, han surgido algunas teorías cuánticas que relacionan la no localidad de la conciencia con fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento. Sin embargo, la neurociencia convencional sigue aferrada a la visión localista y la mayoría de los científicos consideran que la conciencia emerge de procesos neuronales distribuidos en el cerebro, lo cual tiene una gran cantidad de evidencia también. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si la conciencia no emerge del cerebro, pero al mismo tiempo logramos medir cosas en el cerebro mientras tenemos nuestra experiencia, ¿qué es lo que pasa con la conciencia? A mi criterio, la conciencia no puede explicarse solo con ciencia. Y ya hay trabajos que muestran que tanto el puro fisicalismo como tomar todo como algo sobrenatural son visiones incompletas. En realidad tenemos que tener una visión más holística que combine lo puramente físico con lo que nosotros llamamos pura conciencia también. Es decir, esta visión puede encontrarse en un punto de confluencia entre ambos mundos, que es la propia mente. Efectivamente, no hace falta una conexión entre la conciencia y el cerebro, pues si la conciencia es solo observadora de la creación cerebral llamada mente, ahí es donde tenemos el punto de confluencia entre estos dos mundos. Si cierras los ojos e imaginas algo, vas a poder ver en eso que estás observando, ya sea un pensamiento o la imaginación, que tarde o temprano te vas a preguntar quién es el que está observando la pantalla en donde se están proyectando todas mis creaciones cerebrales. Y cuidado, las creaciones cerebrales pueden ser hechas con información que nos llega a través de los sentidos, como puede ser hecha exclusivamente por el cerebro a través de la imaginación o el pensamiento. Pero en todos los casos termina proyectado en la mente. En esa mente, en donde no solo se proyectan imágenes, sino también sonidos, el propio tacto y todo lo que nos viene del mundo exterior. Entonces, la parte interesante de todo esto es la mente, que es, a mi criterio, el punto de confluencia entre lo que nosotros llamamos espiritual o pura conciencia y lo material. Hay tanto más para decir, pero por ahora me voy a despedir. Si quieres seguir aprendiendo lo que sos, seguime y dame un like, que a mí me sirve mucho para seguir estudiando todos estos temas y compartiéndolo contigo. Sobre todo, recuerda que no voy a decir nada que no haya sido publicado y validado. A partir de ahí, la conclusión científica es lo que difiere entre los diferentes científicos. Observando la misma evidencia, yo puedo sacar conclusiones diferentes y es eso lo que está dividiendo hoy a la ciencia. No es la falta de evidencia, sino la diferencia en las conclusiones que sacamos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Qué maravilloso momento para estar vivo, ¿no? Imaginen una humanidad consciente de su propia conciencia. Hasta luego.